Hoy te voy a contar si de verdad se ahorra dinero comprándote un coche eléctrico. Vale, Maite, entonces, cuéntanos, porque imagino que habrás tenido que hacer números, que echar cuentas para decirnos si es más barato o no es más barato comprarnos un coche eléctrico que un coche de combustión, ¿no? ¿Qué cuentas has hecho y a qué has llegado con esas cuentas? Dinos primero los números. Bueno, la cuenta que hemos hecho, aprovechando que este fin de semana es bastante lluvioso en Madrid, ¿no? Hemos hecho una reflexión de todos los kilómetros que llevamos hasta ahora con el coche, desde el 9 de septiembre, que fue el día que me lo entregaron. La reflexión a la que se refiere Maite es meterse en la pantalla del coche y mirar los kilómetros que has hecho, ¿eh? No había más reflexión. Bueno, pero lo que queríamos ver era, bueno, como todos sabéis, mi opción es la opción más cara, ¿no? De comprarse un coche eléctrico, ¿no? No tengo cargador en casa, por lo tanto, suelo ir tirando de supercharger en supercharger en trayectos largos y luego en ciudad sí que es verdad que intento combinar un poco con otro tipo de cargadores un poco más lentos para no hacer tanto daño a la batería. Pero aún así, aunque los cargadores sean más lentos los que sueles cargar, o sea, por ejemplo en el trabajo, el cargador sigue siendo caro. Es decir, que no por cargar en el trabajo te estás ahorrando dinero. Nada. De hecho, vale casi que igual cargándolo rápido. O sea, es la peor situación posible. Efectivamente. Actualmente tengo 12.391 kilómetros. Entonces, una vez que ya he visto los kilómetros que tiene el coche, he ido a mi cuenta del banco, he revisado todos los extractos de carga del coche, tanto de Tesla como los otros cargadores, y me he gastado 1.062 euros Con 86. con 86. Entonces hemos cogido los 1.062 euros y los hemos dividido entre los kilómetros totales. Y eso ha salido. ¿Te acuerdas? Eh, Bueno, lo estaremos. Es que es muy complicado ir recordando los números tan exactos. Pero lo que vamos a hacer es que os pondré justo delante mía la calculadora para que vayáis viendo los números que han salido. ¿Vale? Los decimos aproximadamente y vosotros lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla de forma clara y al detalle. Entonces han salido unos 8,5 euros, creo, cada 100 kilómetros. ¿Tú recuerdas el exacto? No, no. no. Vale. Bueno, han salido unos 8,5 euros por cada 100 kilómetros. ¿Vale? Eso es el consumo, o sea, el gasto por cada 100 kilómetros que se ha gastado Maite para mover el Tesla con las peores condiciones posibles. O sea, cargando en supercharger constantemente y cargando en cargadores lentos pero caros también a diario. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido, hemos elegido un coche de la misma gama, que podía ser el A5, para ver cuál es el consumo de este coche y comparar si nuestro coche eléctrico, o sea, el Model 3 Highland, lo iguala, es mejor o peor. ¿Qué opináis? Ponerlo en comentarios a ver qué opináis después de los numeritos. Por cierto, si sois nuevos en el canal, os recuerdo que os podéis suscribir para seguir escuchando cosas tan interesantes como las que vamos a ver hoy, Y además es gratis, ¿eh? de momento. Entonces, Rafa aquí va a coger y va a consultar en internet cuáles son esas características y qué rasgos queremos evaluar para saber si el coche eléctrico vence al consumo del coche de combustible. Vale, yo soy el mensajero, ¿eh? Al mensajero no lo matéis, que yo solo voy a decir los números y Maite es la que va a sacar conclusiones junto con vosotros. Entonces, hemos cogido, en este caso, el Audi A5, que por gama es de una gama similar, por no decir la misma gama, una berlina de premium, digamos, y hemos cogido la versión del motor menos potente, ¿vale? La más básica. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues ya de por sí estamos en desventaja, porque si hubiéramos tenido que coger un coche, una berlina, con misma potencia y mismo equipamiento, no lo he estado mirando y nos iríamos seguramente a Audi S5, a Mercedes clase C, AMG, que están todos por encima de 80-90 mil euros, ¿vale? Con lo cual, como es imposible hacer una comparativa de una berlina con 300 caballos, como es el Tesla Model 3, y una berlina de combustión con 300 caballos, pues simplemente
aunque sea en desventaja, vamos a comparar el Audi A5, que está desde 51.000 euros, ¿vale? Y que con el motor menos potente tiene un consumo supuestamente de entre 4,5 y 6,7 litros a los 100. Pero bueno, Rafa, yo te quiero hacer una puntualización. A ver, también os queremos recordar que si este año os compráis un coche eléctrico, os quiero decir que no hay plan MOVE, que yo sigo esperando todavía el mío, que todavía no me han devuelto el dinero. Y además no está el descuento de los cargadores eléctricos en casa. O De sea, instalar el cargador eléctrico. no está el descuento de instalar el cargador eléctrico en casa. Entonces, para que veáis cómo vamos equiparando con esas desventajas que no tenemos ahora para comprarnos coches eléctricos con el valor actual de un coche de combustión sin descuentos. Vale, o sea que estamos en una situación en la que el coche eléctrico no tiene ayuda, que por un lado, pues bueno, se podría decir que es también más justo, ¿no? Porque no sería justo que comparáramos el precio de un coche eléctrico con ayuda y un coche de combustión sin ayuda, con lo cual vamos a coger el precio del Tesla de Maite, del Model 3, sin ayuda, sin haber descontado el plan MOVE, que son 38.000 euros, por hacer el número redondo, y los 51.000 euros que vale el A5, que insistimos que no tiene nada que ver porque ni el equipamiento es el mismo, ni la potencia del motor es la misma, ni nada. Pero bueno, simplemente por tener un ejemplo. Entonces, No, ¿qué datos vamos a Vale, entonces, tengo el móvil en la mano porque son muchos datos. Entonces, como la cifra más baja de consumo, que seguramente no sea real, pero que bueno, vamos a darla por buena, son 4,7. Pero no nos fiamos, la verdad, porque siempre sube un poquito más. Sí, bueno, seguramente... Creo recordar, Rafa, que estaba entre 4,7 y 8, ¿no? No, 8 porque se refería a la versión deportiva, al vale. S5. Bueno. Pero bueno, seguramente rondará los 6 litros, seguramente. Y si no, el que tenga un A5 con un motor básico de 150 caballos, una cosa así, pues que lo diga. Pero el caso es que rondará los 6 litros, pero aún así nos vamos a quedar con el rango inferior. Es decir, con los 4,7, que por hacer números redondos van a ser 5 litros, ¿vale? Entonces... Opción conservadora. Vale, opción conservadora. Vale. Entonces, 5 litros a los 100, contando con que el consumo, o sea, perdona, el precio del combustible de media, esté en torno a 1,50. No, Rafa, es que mi pueblo lo he hecho a 1,25, ¿vale? Recordad de que media, son medias. Media, hemos cogido los datos de la media en 2024 y vamos a coger 1,50 por hacer números redondos. Vale, pues eso significa que el gasto para hacer 100 kilómetros con un Audi A5 con la menor potencia y con el menor consumo serían de 7,5 euros a los 100. Entonces, el consumo que ha tenido Maite con su coche, que eran 1.062 euros en estos últimos 6 meses, además casi 6 meses exactos, para hacer los 12.000 y pico kilómetros que ha hecho, a ella le sale que se ha gastado, como habéis visto antes en la calculadora, vosotros lo sabéis ahora mismo exactamente, pero eran en torno a 8,5 euros a los 100 kilómetros. Entonces, bueno, a priori, ¿no? Estamos evaluando que son 7,5 del A5 frente a esos 8,5 del Tesla. Aparentemente, porque no es lo definitivo, o sí, va ganando el A5. Es decir, con el A5 nos ahorraríamos 1 euro por cada 100 kilómetros. A ver, tampoco hay que ser profesor de matemáticas para ver que de momento, si te ahorras 1 euro para hacer 100 kilómetros, pues tampoco es demasiada ventaja. Pero es cierto que te ahorrarías 1 euro para hacer 100 kilómetros. Si hablamos de 25.000 kilómetros al año, que si Maite sigue con bueno, Maite y yo seguimos nos moviendo con los kilómetros que llevamos, pues vamos más o menos, haríamos 25.000 kilómetros. Es decir, que por cada 100 kilómetros nos hubiéramos ahorrado 1 euro con un Audi A5, pues significa que nos hubiéramos ahorrado al cabo de un año con un Audi A5 250 euros. Porque, Rafa, la realidad es que nosotros no nos hemos comprado un coche eléctrico para dejarlo aparcar en el garaje y movernos solo por ciudad, sino que lo estamos utilizando para hacer muchos kilómetros al año. Sí. Bueno, y 25.000 kilómetros, o sea que son bastantes kilómetros para la población de España, pero que bueno, que no son 40 ni 50.000 kilómetros al año, o sea que moviéndote con el coche, haciendo viajes y disfrutando del coche, los haces. Entonces, con el A5
te hubieras ahorrado 250 euros al mes. ¿Qué ventajas hay por ser coche eléctrico? Pues que yo, de momento, en mi primer año, no voy a tener que hacer mantenimiento del coche. Es decir, no sé si, Rafa, podemos llegar a saber cuántos son los mantenimientos de un Audi. Quizás sí, ¿no? Sí, se podría saber, a ver, por ejemplo, podemos coger como referencia el coche que tenía antes Maite, que era un i30, un Hyundai i30, que le costaba la revisión entre 300 y 400 euros. Y eran cada 30.000 kilómetros. Pues yo creo que no es complicado que un Audi sea 3 veces más, en torno a 1.000 euros, 800, 1.000 euros, 1.200 euros. O sea que habría que sumarle, no, vamos a poner 1.000 euros al año adicionales a esos 250 euros que nos hubiéramos ahorrado. Es decir, ya estaríamos pagando 750 euros más. Y recordar que mi situación es la peor, la más pesimista de todas, porque estoy aparcando en la calle, que no tengo cargador eléctrico en casa, que voy a los superchargers que son más caros, que los lentos también son súper caros y no estoy tirando de ningún cargador eléctrico gratuito. O sea que sigo estando en las peores condiciones. Bueno, y ahora viene lo más interesante, que es el precio. Recordar que no estamos en igualdad de condiciones y prestaciones, donde este modelo sigue siendo mejor que la versión estándar del A5. Entonces, lo más destacable de todo es que nos ahorramos en el precio de la compra 13.000 euros, que yo creo que son Bastantes euros. bastante seguros, ¿no? Al inicio de la compra, porque sí que es verdad que cuando queremos comprar un coche, pues oye, si nos podemos ahorrar en ese inicio, mucho mejor que mejor, ¿no? Como veis, los 13.000 euros de partida de la compra del coche, más el ahorro de los mantenimientos alrededor de los 1.000 euros, frente a ese gasto de 250 que nosotros podemos tener por no estar al año por no tener cargador en casa, yo creo que sí. Por tanto, si hacemos una estimación de cuánto nos ahorraríamos en 5 años enfrentando estos dos modelos de coche, uno eléctrico y uno de combustión, saldría los 13.000 euros de inicio. Si los dividimos entre 5 años, son 2.600 euros. ¿Vale? Multiplicaríamos por 5 los 1.000 euros de mantenimiento del coche. Son los 5.000, pero bueno, entre 5 años al final serían 1.000 euros más, es decir, 3.600 euros más al año. Y no, eso sí, nos ahorraríamos 250 euros en combustible. Es decir, que serían 3.600 menos 250, serían 3.350 euros más al año. Te estarías gastando para tener una 5 con la mitad de potencia y la mitad de la mitad de la mitad seguramente del equipamiento. Ya habéis visto que en las peores condiciones el coche eléctrico sigue ganando en ahorro, si te compras un coche para ahorrar, claramente. Bueno, y también os quería comentar que hay gente que me ha dicho que con esta forma de utilizar el coche no estoy ahorrando dinero y es una mala opción de compra. Y yo también quería decir que ¿quién piensa en el ahorro de un coche cuando se está gastando casi 40.000 euros de inicio? Sinceramente, yo no lo pensaba, pero echando las cuentas, Aún así, echando las cuentas a 5 años, me estoy ahorrando dinero en la peor situación. Entonces ahora me diréis, bueno, me puedo comprar un coche de combustión al mismo precio, ¿vale? Al mismo precio, aún así nos seguiríamos, nos ahorraríamos 250 euros. nos ahorraríamos 250 euros. Eso sí es verdad. O sea, si gastas 5 litros, que eso también es, pero bueno. Claro, Sí. nos ahorraríamos 250 euros si gasta 5 litros, pero seguiríamos pagando esos mantenimientos. Y lo más importante es que no existe en el mercado un coche de las mismas características con igualdad de precio en combustible. Que el Tesla Model 3. Siendo objetivos, tanto Rafa como yo, a ver, si queréis alguno opinar y criticar, bienvenidos.
pensamos que no existe en el mercado ningún coche de estas características por este precio en combustible. Pero bueno, esto lo piensa Rafa y Maite y no es que lo piense solo Rafa y Maite. O sea, estamos encantados de leeros en comentarios que nos pongáis qué modelo puede con 38.000 euros tener casi 300 caballos y el equipamiento que tiene el Tesla Model 3. Es decir, asientos de cuero, térmicos, calefactables, portón eléctrico, llanta 18 pulgadas, faros LED, bueno, todo lo que ya sabéis que tiene el Tesla Model 3 y sus 300 caballos casi. Si hay algún coche en el mercado que por 38.000 euros tenga eso, pues nos lo decís. Y en ese caso, pues habrá que hacer otra vez los números. Pero hacemos comparativa. hacemos comparativa. Si nos lo ponéis, hacemos comparativa. Pero la conclusión es, Maite, que te compres un Tesla Model 3. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. A mí me ha servido bastante porque recordemos, o para mí siempre me han vendido que el coche es un gasto y la realidad es que podemos ahorrar con coches eléctricos. y para los suscriptores más fieles que os habéis quedado hasta el final del vídeo, os recordamos que cada viernes mandamos una newsletter con las mejores noticias sobre movilidad eléctrica. Si os apuntáis, aquí abajo en la descripción os dejaré el link o yendo a mytesla.com. Simplemente tenéis que dejar vuestro mail y cada viernes os mandamos las noticias más relevantes del mundo de la movilidad eléctrica. Esto es solo para los que habéis quedado hasta el final, que sois los más fieles, ya os lo hemos dicho. Así que... pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.